Había una tensión invisible en el aire, el tipo de silencio que no anuncia paz, sino la tormenta antes del colapso. En medio de aquel ambiente cargado de incertidumbre, un joven príncipe miraba desde lo alto de las murallas, preguntándose si algún día lograría cambiar lo que generaciones antes de él habían permitido que se pudriera. Su nombre, aún no temido ni celebrado, era Asa. Judá no era la misma nación que su abuelo había recibido. El resplandor de una era gloriosa había sido apagado por la tibieza espiritual, por el orgullo disfrazado de tradición y por un pueblo que caminaba como si recordara a Dios apenas de oídas. En las calles se ofrecían incienso a deidades extranjeras. En los rincones más altos se erguían monumentos de culto a dioses que no hablaban, no escuchaban, pero exigían todo, hasta el alma. El templo, ese lugar que alguna vez vibró con cantos y sacrificios sinceros, ahora compartía su sombra con estructuras ajenas, símbolos de religiones adoptadas por conveniencia o por miedo. Los ancianos recordaban historias de victorias pasadas, pero sus nietos crecían sin conocer el significado de verdadera consagración. Las palabras de los profetas se habían vuelto susurros distantes, ahogados por rituales vacíos. Asa, heredero de una dinastía marcada por decisiones dudosas, comprendía el peso que descansaba sobre sus hombros. No era solo una corona lo que recibía, era la herencia de un reino dividido, un pueblo fragmentado y una fe que apenas sobrevivía. Su linaje lo conectaba con grandes figuras del pasado, pero también con errores que habían abierto grietas profundas en la identidad de la nación. ¿Podría él tan joven revertir esa decadencia? ¿Era su papel mantener las apariencias de estabilidad o arriesgarlo todo por una verdad más incómoda? Mientras los consejeros debatían alianzas, tributos y tratados, Asa observaba en silencio. No necesitaba más discursos. Lo que necesitaba era valor para mirar directamente a las raíces del problema, y esas raíces no estaban enterradas en la política externa, sino en el corazón espiritual del pueblo. Los sacerdotes, divididos entre la fidelidad y la ambición, eran reflejo del estado de la nación. Algunos aún hablaban en nombre del Dios de sus antepasados. Otros, más influyentes, preferían los beneficios que ofrecía mezclarse con los cultos vecinos. Incluso dentro del palacio existían figuras que defendían prácticas que en otros tiempos habrían sido consideradas una abominación. Asa no lo decía en voz alta, pero sabía que el primer enemigo no estaba fuera de las murallas, estaba dentro, en los altares secretos, en los ídolos escondidos, en la costumbre de adorar lo conveniente. Fue entonces cuando decidió que su reinado no sería uno más en la lista. No sería recordado por haber mantenido el equilibrio a costa de la verdad, sino por haber encendido una llama que muchos creían extinguida. Y así comenzó su historia, no con una espada desenvainada, sino con una convicción silenciosa. Algo tenía que cambiar, y ese cambio empezaría con él. El día en que Asa fue coronado, no hubo grandes celebraciones. La ceremonia fue breve, casi silenciosa. Los ciudadanos estaban cansados de promesas. Habían visto reyes subir y caer. Habían escuchado palabras vacías. El joven rey subía al trono en medio de un pueblo dividido, sin unidad, sin esperanza, sin dirección. No era fácil ocupar aquel lugar. Desde muy joven, Asa tuvo que aprender a ocultar sus emociones. Sabía que cualquier signo de debilidad sería aprovechado por sus enemigos. Pero dentro de él, una pregunta no lo dejaba en paz. ¿Cómo restaurar un pueblo que ya no sabía en qué creer? Desde el primer día, quedó claro que su reino no era como los de los cuentos antiguos. No había paz ni orden. Había rumores de traiciones, sacerdotes que favorecían dioses ajenos, familias enteras que preferían los rituales extranjeros a las tradiciones de sus antepasados. Judá estaba enferma, no del cuerpo, sino del alma. Asa pasó sus primeros días caminando por las calles disfrazado, observando. Escuchó conversaciones de comerciantes, llantos de madres en los mercados, discusiones en los patios de las casas. Descubrió que la fe no era más que una palabra olvidada. Lo sagrado había sido reemplazado por lo práctico, la devoción por conveniencia. Mientras muchos esperaban que el nuevo rey continuara con los acuerdos silenciosos y las alianzas cómodas,
Asa tenía otras ideas, pero no lo compartía con nadie. Guardaba sus pensamientos como quien protege una chispa en medio del viento. Sabía que si hablaba antes de tiempo, sería apagado. En el Consejo Real, los ministros hablaban de política exterior, de oro, de enemigos al norte, pero nadie hablaba del problema principal. La identidad de Judá se había perdido. ¿Cómo defender un pueblo que ya no sabía quién era? Una tarde, mientras caminaba por el palacio, Asa encontró una sala olvidada. En ella, cubiertos de polvo, estaban los antiguos rollos de las leyes. Los desenrolló con cuidado. Allí estaban las palabras que hablaban del pacto entre su pueblo y su Dios. Leyó durante horas, y cada frase parecía despertar algo dormido dentro de él. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro con el corazón agitado. Entendió que no podía gobernar como los demás. No bastaba con proteger fronteras o aumentar las riquezas. Si quería un cambio real, tenía que empezar desde el interior. Pero no sería fácil. Algunos sacerdotes poderosos estaban ligados a cultos extranjeros. Muchos nobles se beneficiaban de los acuerdos con otros pueblos. Y dentro de su propia familia, había quienes defendían la mezcla de creencias como señal de progreso. Asa comprendía los riesgos. Sabía que enfrentaría oposición, tal vez traiciones, pero algo dentro de él le decía que no podía callar, no podía conformarse. Si él no hacía algo ahora, ¿quién lo haría? Y así tomó una decisión. Antes de construir murallas, derribaría ídolos. Antes de buscar alianzas, buscaría la verdad. Antes de ser rey para los hombres, sería siervo del Dios que sus antepasados habían olvidado. Sabía que no habría aplausos al principio, quizás ni siquiera apoyo, pero estaba listo, porque entendía algo que muchos olvidaron. Un pueblo puede perder su tierra, pero si pierde su fe, lo ha perdido todo. Ese fue el verdadero comienzo del reinado de Asa, no el día de su coronación, sino el día en que decidió enfrentar a su propia nación, con la verdad. La mañana en que todo cambió no fue diferente a las demás. El sol salió como siempre, los mercados abrieron, los sacerdotes encendieron incienso en los altares que llenaban las colinas. Pero Asa ya no podía fingir que no veía. No podía seguir observando cómo la mentira se vestía de costumbre y se presentaba como verdad. Sin anunciarlo, el rey convocó a sus oficiales más cercanos. Les habló con firmeza, sin rodeos. No gobernaré sobre un pueblo que se inclina ante piedras y madera. Si vamos a ser una nación fuerte, debemos recordar en quién hemos confiado desde el principio. Hubo silencio en la sala. Nadie se atrevía a interrumpir. Algunos bajaron la mirada. Otros se inquietaron. Sabían que lo que Asa proponía era peligroso. No porque fuera injusto, sino porque atacaba directamente a estructuras que se habían enraizado con los años. El primer paso fue prohibir los cultos que no estaban dedicados al Dios de sus antepasados. Los lugares donde se ofrecían sacrificios a deidades extranjeras fueron marcados. Los soldados comenzaron a derribar las construcciones, una a una. Lo que antes había sido venerado, ahora era reducido a escombros. Las estatuas fueron derribadas, los postes sagrados, cortados, los símbolos de religiones traídas de tierras lejanas, convertidos en cenizas. Asa no permitía excepción alguna. Sabía que si dejaba un solo rincón de idolatría, esa semilla volvería a crecer. Algunos ciudadanos observaban en silencio, confundidos. Otros protestaban, alegando que esos ritos traían prosperidad o que eran parte de su historia reciente. Pero Asa no buscaba popularidad, buscaba restauración. La noticia se esparció rápido. Ciudades enteras despertaron con el sonido de martillos destruyendo altares. Lo que había comenzado como una iniciativa del rey se convirtió en una campaña nacional. Asa no solo ordenaba, daba el ejemplo. Visitaba personalmente los lugares más corrompidos. Subía a montes donde nadie osaba hablar en contra del paganismo. Y allí, con sus propias manos, iniciaba la demolición. Pero su mayor desafío aún no había llegado. En el corazón del palacio existía una figura respetada, temida y poderosa, la reina madre. Su influencia era indiscutible. Aunque ya no gobernaba, su palabra tenía peso. Durante años, había mantenido en secreto un lugar de culto personal,
adornado con una imagen considerada ofensiva por los antiguos preceptos. Nadie se atrevía a tocar ese ídolo, hasta ahora. Asa entró en sus aposentos sin escolta. Le habló con respeto, pero con firmeza. Le explicó que su misión no hacía distinciones y que ese objeto no tenía lugar en un reino consagrado a un solo Dios. Ella se negó. Argumentó tradición, posición, derechos. Pero Asa no vaciló. Ordenó que la imagen fuera destruida y que su abuela perdiera el título de honor que ostentaba. Fue una decisión que dividió opiniones, pero que dejó claro que el rey no permitiría excepciones, ni siquiera entre sus propios familiares. Aquella acción envió una señal a toda Judá. Nadie estaba por encima de la verdad, ni la nobleza, ni el clero, ni siquiera la realeza. Las semanas siguientes fueron intensas. Algunos sacerdotes, que habían mezclado prácticas extranjeras con los rituales tradicionales, fueron retirados de sus funciones. Templos improvisados, levantados en bosques y cuevas, fueron cerrados. Los líderes que se beneficiaban de estas creencias paralelas fueron llamados a juicio. Asa no buscaba venganza, sino corrección. A medida que las fogatas ardían con restos de ídolos y artefactos rituales, algo empezó a cambiar entre la gente. Al principio, miedo. Luego, curiosidad. Y finalmente, una sensación de limpieza, como si una nube densa comenzara a disiparse del cielo. No todos comprendían lo que ocurría. Muchos habían nacido en medio de esa mezcla de creencias y nunca conocieron otra cosa. Pero al ver la determinación del rey, comenzaron a cuestionar sus costumbres. Algunos, tímidamente, volvieron a las enseñanzas olvidadas. Otros, con lágrimas, se deshicieron de los amuletos que habían guardado por generaciones. Asa no pretendía obligar al pueblo a creer por miedo. Su objetivo era eliminar los obstáculos que impedían a las personas redescubrir su fe original. La libertad no consistía en adorar cualquier cosa, sino en tener un corazón alineado con la verdad que había sido abandonada. Con el tiempo, se restauraron prácticas que habían desaparecido. Los levitas retomaron su papel, los cantos volvieron al templo, y las escrituras fueron leídas en plazas públicas. Asa no solo destruyó lo falso, también reconstruyó lo auténtico. El impacto fue profundo, no solo en la capital, sino en los pueblos más alejados. Lo que parecía imposible, una nación espiritualmente unida, comenzaba a tomar forma, no por imposición, mas por dirección. Pero Asa sabía que este era solo el comienzo. El enemigo externo aún existía. Las tensiones políticas no habían desaparecido. Sin embargo, estaba convencido de algo. Ninguna muralla podía proteger a un pueblo que se había olvidado de su identidad. Por eso, antes de pensar en escudos y espadas, había elegido limpiar el corazón de su nación. Y en ese acto valiente, había encendido algo que hacía mucho no brillaba: la esperanza. Después de eliminar lo que contaminaba el alma del pueblo, Asa comprendió que aún quedaba mucho por hacer. Aunque el clima espiritual había mejorado, los peligros no se habían esfumado. Las amenazas externas seguían allí, silenciosas, observando cada paso de Judá. El rey, con los ojos puestos en el horizonte, entendía que la devoción no sustituía la prudencia. Confiar en Dios no significaba bajar la guardia. Por eso, decidió reforzar cada ciudad, reparar muros y establecer sistemas de vigilancia. No quería que la tierra, que ahora respiraba nuevos aires, fuera vulnerable otra vez. Mandó construir torres en puntos estratégicos. Estaciones de guardia fueron colocadas en las entradas de las ciudades. Se cavaron pozos para asegurar agua en tiempos de cerco. Puertas de hierro reemplazaron estructuras antiguas de madera. Asa no improvisaba. Planeaba cada detalle con seriedad. Pero esa organización no era fruto del miedo, sino de discernimiento. El rey sabía que el enemigo ataca cuando la confianza se convierte en descuido. Por eso, mientras el pueblo celebraba una etapa de estabilidad, él pensaba en cómo sostenerla. Convocó a hombres de valor, artesanos, ingenieros y capitanes, no apenas para construir defensas, sino para entrenar un ejército preparado. No buscaba una fuerza descomunal, sino soldados disciplinados, listos para actuar si fuera necesario.
Asa creía que la preparación era también una forma de honra hacia el Dios que les había dado esa tierra. Durante semanas, los campos cercanos a Jerusalén se llenaron de sonidos de entrenamiento. Escudos golpeando, espadas cruzando, órdenes repetidas al unísono. Pero también se escuchaban oraciones. Cada jornada empezaba invocando sabiduría, no solo fuerza, porque el objetivo no era guerrear por ambición, sino proteger lo que Dios les había confiado. Asa se mantenía firme, vigilante, pero sin perder la humildad. Caminaba entre los obreros, escuchaba sugerencias, corregía con paciencia. Era un líder que no se escondía tras cortinas de seda. Su autoridad no venía del título, sino del ejemplo. Mientras tanto, los comerciantes regresaban a las rutas. El comercio fluía. Caravanas cruzaban las puertas con productos y noticias. Judá, que antes era vista con desprecio, ahora despertaba respeto. Las historias de un rey justo y determinado viajaban más lejos de lo que él imaginaba. Pero Asa no se dejaba llevar por elogios. Sabía que la verdadera prueba nunca llegaba cuando todo estaba en ruinas, sino cuando la bonanza traía comodidad. La fe que no se cuida se debilita, solía decir a sus cercanos. Por eso, no solo levantaba fortalezas de piedra, sino también muros invisibles de enseñanza y verdad. Reunía al pueblo regularmente para recordarles quiénes eran y por qué habían sido rescatados del caos. Les hablaba no como un monarca distante, sino como alguien que también había elegido volver al camino correcto. En una de esas reuniones dijo algo que quedó grabado en los corazones de muchos. No basta con haber derribado lo falso, debemos construir lo firme, y lo firme empieza dentro de cada uno. Su liderazgo inspiraba. Los ancianos lo admiraban, los jóvenes lo seguían, no por obligación, sino porque veían en él coherencia. Asa era fuerte, pero no por su ejército. Era sabio, pero no por los libros. Era firme, porque su fe no era un discurso, sino una práctica diaria. La tierra estaba en paz. Las ciudades crecían, las familias volvían a cantar, pero Asa sabía que esa calma no era eterna. Y por eso, mientras todos dormían tranquilos, él seguía velando, confiando en lo alto, sin olvidar que también debía actuar en lo bajo. Los días de tranquilidad habían fortalecido a Judá. Las murallas estaban completas, las reservas llenas y el pueblo más unido que nunca. Sin embargo, Asa sabía que la estabilidad es frágil. La verdadera paz no consiste solo en la ausencia de conflictos, sino en estar preparado cuando estos lleguen. Y ese día llegó. Un amanecer sin advertencias trajo consigo noticias oscuras. Un mensajero, jadeando por la carrera, irrumpió en el palacio. Traía palabras que congelaron el ambiente. Un ejército innumerable avanzaba desde el sur. No eran simples saqueadores. Era una fuerza gigantesca, organizada, con caballos, carros de guerra, soldados bien armados y motivados. Nadie esperaba un ataque de esa magnitud. Judá no tenía enemigos declarados en esa dirección, pero el adversario había observado desde lejos, esperando el momento preciso para atacar, y ahora venía con todo su poder. Los exploradores describían una columna humana que se extendía más allá del horizonte. El suelo temblaba bajo sus pasos. El polvo levantado por sus movimientos cubría los cielos. Eran muchos más de los que Asa había enfrentado en cualquier otro momento. Los oficiales se reunieron en consejo. Algunos sugerían enviar emisarios con propuestas de paz. Otros pensaban en rendirse para salvar vidas. Pero Asa permanecía en silencio, observando el mapa, escuchando los latidos de su propio corazón. Recordaba lo que había hecho hasta ese momento. Había reconstruido el culto verdadero, restaurado el orden, protegido la identidad de su gente. ¿Sería este el final de todo? Sabía que, humanamente, estaban en desventaja. No podían igualar a aquel ejército en número ni en recursos. Pero entonces, hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de responder con estrategias militares, Asa salió al patio central y pidió que reunieran al pueblo. Miles acudieron, desde soldados hasta artesanos, desde ancianos hasta niños. Se miraban entre ellos, sin saber qué esperar. Entonces, Asa subió a una plataforma sencilla, alzó la voz y dijo: «Hoy
Enfrentamos algo que nuestros ojos no pueden vencer. Pero no estamos solos. No confiamos en la cantidad ni en la fuerza del brazo. Nuestra seguridad no está en espadas, sino en aquel que gobierna sobre todo. Si Él está con nosotros, ningún enemigo prevalecerá. Y allí, delante de todos, el rey se arrodilló. Su armadura brillaba bajo el sol, pero él no la usaba como escudo. Con las manos levantadas y los ojos cerrados, clamó con palabras sencillas: Señor, solo tú puedes ayudar al débil frente al fuerte. En tu nombre venimos. No permitas que los hombres se levanten contra ti. El silencio fue absoluto. Nadie hablaba. Algunos lloraban, otros se inclinaban. La atmósfera había cambiado. No era un ejército de guerreros lo que se formaba allí, sino una comunidad que depositaba su confianza en lo invisible. Horas después, los tambores del enemigo se escuchaban a lo lejos. Los soldados se posicionaban. Asa había dado la orden de resistir, pero también de esperar. No quería una batalla precipitada. Su esperanza no estaba en sorprender, sino en resistir hasta ver una señal. Y esa señal llegó. Mientras el enemigo se acercaba, algo inexplicable ocurrió. Confusión, desorden, gritos descoordinados. La perfecta formación comenzó a quebrarse. Unos tropezaban con otros. Algunos huían sin razón. Los líderes enemigos gritaban órdenes que nadie obedecía. Desde las murallas, los centinelas no comprendían. ¿Era una trampa? ¿Una estrategia? Pero no, era caos genuino. El gigantesco ejército que venía como una ola imparable se deshacía ante sus ojos como arena entre los dedos. Fue entonces que Asa dio la orden. Los soldados de Judá, antes temerosos, ahora avanzaban con determinación. No por arrogancia, sino con la certeza de que el cielo estaba a su lado. La batalla que prometía ser una masacre se transformó en una persecución. Los enemigos huían, dejando atrás armas, provisiones y hasta riquezas. Las lanzas no se mancharon con tanta sangre como se esperaba, porque muchos ya habían abandonado el campo antes de ser alcanzados. Días después, la victoria era evidente. Asa y su ejército regresaban no solo con botín material, sino con una certeza. Habían sido testigos de una intervención sobrenatural. El pueblo los recibió con cantos y lágrimas. No solo celebraban la defensa de su tierra, sino la confirmación de que su fe no era en vano. Aquellos que habían dudado al principio, ahora reconocían que la oración del rey había abierto caminos que ninguna espada habría podido cortar, pero Asa no permitió que el triunfo se convirtiera en orgullo. En lugar de celebraciones grandiosas, organizó una reunión solemne. En el centro de Jerusalén, junto al templo, se levantó un altar de gratitud, no para ofrecer sacrificios por obligación, sino como símbolo de reconocimiento. Durante esa ceremonia el rey volvió a hablar. La guerra fue real, pero también lo fue la ayuda. Que nunca olvidemos quién nos sostuvo cuando nuestras fuerzas no eran suficientes. Que nuestra victoria no nos lleve al olvido, sino a la fidelidad. Sus palabras resonaron en el corazón de muchos. No era común ver a un rey reconocer sus límites, pero esa humildad era quizás su arma más poderosa. Desde entonces, Judá entró en una nueva etapa, una era de respeto, de reverencia, de memoria viva. Las historias de aquella guerra imposible se transmitieron de padres a hijos, no como un cuento de guerra, sino como testimonio de fe, porque en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, un rey se arrodilló, y el cielo respondió. El polvo de la batalla aún flotaba en el aire cuando Asa regresó a Jerusalén. El ambiente era festivo, las calles estaban adornadas, los niños corrían entre la multitud. Algunos entonaban canciones improvisadas que hablaban de una guerra vencida sin explicación lógica. El nombre del rey estaba en boca de todos. Pero Asa no caminaba como un conquistador. Su rostro, sereno, mostraba más gratitud que orgullo. Sabía que la hazaña no había sido fruto de su estrategia. Su corazón no olvidaba que en el momento decisivo no fue el ejército, sino la fe, lo que le sostuvo. Y fue entonces, justo cuando la alegría alcanzaba su punto más alto, que un hombre desconocido apareció entre la multitud. No llevaba uniforme ni insignia, tampoco tenía guardaespaldas. Caminaba con paso firme, con mirada encendida. Nadie sabía su nombre, pero su presencia hacía que el bullicio se apagara.
Se presentó directamente frente al rey. Los soldados intentaron detenerlo, pero Asa levantó la mano. El desconocido le habló sin temor, sin rodeos. Su voz no era fuerte, pero cada palabra pesaba como piedra. El Señor está contigo mientras tú estés con Él. Si lo buscas, Él se dejará encontrar. Pero si lo abandonas, también Él se apartará. Un silencio extraño cayó sobre el lugar. Aquello no era una felicitación, era una advertencia, y no venía de un enemigo, sino de alguien enviado por lo alto. Asa escuchaba sin interrumpir. Su expresión cambió lentamente. Lo que el hombre decía no era nuevo, pero en ese momento sonaba diferente, como si fuese un eco anticipado de algo que aún no había ocurrido. El mensajero continuó. En tiempos antiguos, cuando el pueblo vivía lejos de su Dios, hubo confusión, luchas internas, opresión, pero cuando volvieron sus rostros hacia Él, encontraron descanso, guía, dirección. Tú has visto lo que Él puede hacer. No lo olvides, no te alejes. Y con esas palabras, el hombre se dio media vuelta y desapareció entre la gente, como si nunca hubiera estado allí. Asa permaneció inmóvil. No dijo nada de inmediato. Cerró los ojos y respiró hondo. Era como si supiera que aunque habían vencido una amenaza externa, la batalla más difícil aún estaba por venir, la que se libra dentro del corazón. Días después, el rey convocó una asamblea nacional. Gente de todas las ciudades, pueblos y aldeas fue llamada a reunirse, no para celebrar una victoria militar, sino para renovar su compromiso con aquello que realmente lo sostenía. Allí en la plaza central, Asa habló con sinceridad. Hemos visto con nuestros ojos que Dios no es una idea antigua, ni una historia lejana. Él escucha, Él actúa, pero no podemos caminar con Él solo en tiempos de necesidad. Nuestro pacto debe ser diario, constante, decidido. Propuso entonces un acuerdo, que todo el pueblo se comprometiera públicamente a buscar al Señor con todo el corazón, sin doblez, sin distracciones. No como una obligación forzada, sino como una elección libre, personal y nacional. El pueblo respondió con una voz unánime. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos levantaron las manos. Muchos lloraban, otros cantaban. Algunos simplemente se arrodillaban en silencio. Fue un momento único. No había imposición, pero sí convicción. Asa mandó registrar ese día como símbolo de una nueva etapa. No se trataba solo de reconstruir el templo o seguir reglas antiguas. Se trataba de recordar todos los días de dónde venía la protección, la paz y la identidad que como nación habían recuperado. Y aunque aún no lo sabían, aquellas palabras del profeta se convertirían, con el tiempo, en el espejo que revelaría si Asa mantendría su fidelidad o se dejaría llevar por el poder, el tiempo y el olvido. Porque a veces, los verdaderos peligros no llegan con espadas, sino con decisiones sutiles, tomadas cuando todo parece estar bien. El tiempo había pasado y Judá disfrutaba de estabilidad. Las cosechas eran abundantes, las rutas comerciales estaban activas y la confianza entre el pueblo y su líder seguía firme. Asa era respetado dentro y fuera de sus fronteras. La nación parecía sólida, pero no todo era tranquilidad. Desde el norte, un movimiento discreto comenzaba a inquietar los ojos atentos del rey. El reino vecino, liderado por un monarca celoso del crecimiento de Judá, inició una obra sospechosa, la fortificación de una ciudad cercana a la frontera. Al principio, parecía una simple construcción, pero con el paso de los días, la estrategia se volvió evidente. No era una ampliación inocente, sino un punto de control, una posición clave para interceptar caravanas, cortar caminos y debilitar lentamente el acceso de Judá al norte. Era un cerco sin guerra, un bloqueo disfrazado de urbanismo. La amenaza ya no venía con gritos ni tambores, sino con martillos y ladrillos. Asa observaba desde lo alto de sus torres, sabía lo que eso significaba. Si no actuaba, su reino sería asfixiado sin que se disparara una sola flecha. Pero esta vez, algo fue distinto. El Asa que había orado en medio del campo antes de enfrentar a aquel ejército gigantesco, ahora no se arrodilló. No convocó al pueblo para buscar dirección espiritual. Tampoco esperó señales del cielo. En lugar de eso, mandó abrir los tesoros del templo. Sacó el oro y la plata que habían sido apartados para fines sagrados.
Con ellos, envió emisarios a una potencia extranjera, el reino de Siria. El mensaje era claro: rompamos alianzas anteriores, apoya a Judá, ataca al enemigo común, este es nuestro ofrecimiento. La decisión fue rápida, la respuesta aún más. El aliado aceptó el trato y atacó las ciudades del norte de su rival, obligando al rey enemigo a abandonar su proyecto fronterizo y retroceder. A ojos de muchos, Asa había triunfado sin perder soldados. Había usado sabiduría política. Había resuelto una situación compleja sin recurrir al combate directo. Fue elogiado. Sus asesores lo aplaudieron. El pueblo respiró aliviado, pero algo invisible se había quebrado. El templo ya no era solo un lugar de oración, sino una fuente de recursos para negociar favores humanos. La confianza que antes estaba puesta en lo eterno, ahora se había inclinado hacia alianzas convenientes. El corazón de Asa, antes firme, comenzaba a tomar otros rumos. No por rebeldía abierta, sino por esa erosión lenta que llega con los años, con las muchas decisiones, con el peso del liderazgo prolongado. Esa noche, Asa no durmió bien, no por temor a represalias, sino por algo más profundo. Un silencio incómodo habitaba su interior, como si algo le dijera que había cruzado una línea que antes no habría considerado. Aún así, siguió adelante. Mandó reutilizar los materiales que su enemigo había dejado en la frontera. Con ellos, reforzó sus propias ciudades. Lo que había sido amenaza ahora era ladrillo para sus fortalezas. Un giro hábil, un movimiento estratégico. Pero los cimientos de esa decisión no nacieron en la fe, sino en el cálculo. Los ancianos del palacio notaban el cambio. No era drástico, pero sí notorio. Asa escuchaba menos, consultaba menos, decidía más rápido, confiando más en su intuición que en la dirección divina que antes tanto valoraba. La nueva amenaza había pasado. No hubo batalla, no hubo sangre, solo negociación, diplomacia y monedas. El pueblo aplaudía, pero el cielo guardaba silencio. Porque a veces, lo que parece sabiduría es en realidad el comienzo de un alejamiento. No siempre el enemigo se presenta con espada. A veces, cava lentamente bajo los muros y lo hace desde dentro. No había pasado mucho tiempo desde que Asa había recurrido a su alianza con Siria. La tensión en la frontera había disminuido, los caminos se mantenían abiertos y los comerciantes volvían a transitar con libertad. En apariencia, todo estaba bajo control. Pero mientras la gente celebraba la astucia del rey, una figura solitaria cruzaba las calles de Jerusalén con un mensaje diferente. No era general, ni diplomático, ni sacerdote reconocido. Era un vidente. Su nombre no era famoso, pero su presencia era firme, inconfundible. Llegó al palacio sin escolta. No pidió permiso, no esperó invitación. Entró directo a la sala del trono y encontró a Asa rodeado de consejeros. Todos quedaron en silencio cuando el hombre levantó la voz. ¿Por qué has confiado en el brazo del hombre, y no en el Dios que te libró cuando nadie más podía ayudarte? La frase cayó como una piedra en medio del salón. Asa lo miró sin comprender al principio. Luego, su semblante se endureció. El profeta no había terminado. ¿Acaso no fue el Señor quien te dio la victoria cuando estabas rodeado por un ejército mucho mayor? ¿Olvidaste quién inclinó la balanza a tu favor cuando no tenías nada más que fe? Asa frunció el ceño. La incomodidad era evidente. Los ojos que antes buscaban dirección en cada palabra celestial, ahora se tornaban defensivos, incluso hostiles. El mensajero prosiguió, sin miedo. Desde ahora, el descanso que conocías será interrumpido. El precio de tu decisión no será inmediato, pero traerá consecuencias. Has cambiado seguridad eterna por soluciones temporales. El rey se levantó bruscamente. Su voz, antes usada para convocar oraciones, ahora se alzó con ira. «Basta. ¿Quién te envió? ¿Con qué derecho vienes a cuestionar mis acciones?» El vidente no respondió. Sus palabras ya estaban dichas. Había cumplido su misión. Pero Asa, herido en su ego, ordenó su encarcelamiento. No quería oír más. Lo que alguna vez habría sido recibido como corrección, ahora era interpretado como amenaza. Aquel gesto marcó un cambio profundo.
Asa ya no era el joven sensible que rompía ídolos en nombre de la verdad. Se había convertido en un líder endurecido, decidido a defender sus elecciones, aunque eso significara silenciar la voz divina. Sus asesores lo miraban sin hablar. Sabían que algo había cambiado. El hombre que antes temía fallar a su Dios, ahora temía ser contradicho. Y esa transformación no era invisible. Los años que siguieron fueron diferentes. Judá aún era fuerte. Las ciudades seguían en pie, pero algo había desaparecido. El fervor, la conexión, la claridad que guiaba decisiones difíciles. Asa seguía gobernando, sí, pero ahora lo hacía con más desconfianza, más rigidez. La puerta que una vez estuvo abierta para la corrección había sido cerrada, y aunque muchos aún lo admiraban por sus logros pasados, aquellos que prestaban atención sabían que algo esencial se había perdido: la humildad. Porque no hay enemigo más sutil que el orgullo, ese que llega cuando creemos que ya no necesitamos escuchar. Los días transcurrían sin grandes conflictos. Las murallas permanecían firmes. El orden público se mantenía. Para los ojos externos, Asa seguía gobernando con solidez. Pero en su interior algo se había apagado. Había dejado de consultar al Altísimo. Ya no buscaba consejo en la palabra revelada, ni se rodeaba de aquellos que hablaban con discernimiento. Su liderazgo se volvió práctico, calculado pero frío. Ya no era guiado por convicción espiritual, sino por experiencia política. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a resentir el peso de los años. Al principio, fue un dolor menor en los pies, molesto, pero manejable. Nadie imaginó que aquel síntoma sería el inicio de su última batalla. La dolencia empeoró. Los médicos más preparados fueron llamados. Aplicaron tratamientos, recomendaron cuidados, ofrecieron todo tipo de soluciones. Asa, determinado, puso su confianza en ellos, pero en ningún momento se volvió al cielo en busca de ayuda. No pidió oración, no se humilló, no buscó consuelo en lo sagrado. El mismo hombre que, años antes, había clamado públicamente por intervención divina frente a un ejército imparable, ahora callaba en su lecho, confiando apenas en remedios. No estaba prohibido buscar atención médica. El problema no era el tratamiento, sino el abandono de la fe. Asa no rechazaba a Dios con palabras, pero con sus acciones había dejado claro que ya no sentía necesidad de él. Los meses se hicieron largos. El dolor persistía. Su andar se volvió torpe, limitado. Ya no aparecía en público con frecuencia. Gobernaba desde la sombra, mientras su cuerpo se consumía y su espíritu se distanciaba. La enfermedad no era lo más grave. Lo alarmante era la desconexión. El hombre que un día limpió la nación de impurezas, ahora no conseguía limpiar su propio corazón del silencio interior. Y así, poco a poco, Asa dejó de luchar, no contra enemigos, sino contra la indiferencia. Su caída no fue con ruido, sino con silencio. Asa fue enterrado con todos los honores. La multitud se reunió para despedir al rey que había librado batallas, restaurado la identidad de un pueblo y traído años de estabilidad. Se alzaron cantos, se narraron sus logros, y su nombre fue recordado como el de un monarca que marcó una era. Pero quienes conocían su historia completa sabían que había más por decir. Asa comenzó su gobierno con fuego en el alma. Fue valiente al romper con lo que muchos temían confrontar. No se doblegó ante la presión cultural ni familiar. Guiado por convicción, limpió su nación de falsedades que habían echado raíces profundas. Su pasión por lo verdadero fue ejemplo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su mirada se desvió. No de manera abrupta, sino sutil. Dejó de buscar con la misma intensidad. Cambió dependencia por conveniencia. Sustituyó la oración por la estrategia. Y poco a poco, su corazón se volvió más cerrado, menos sensible, más orgulloso. Su historia no terminó en tragedia pública, sino en una desconexión silenciosa. No cayó por un enemigo externo, sino por una pérdida interna de dirección. Lo más peligroso no fue su enfermedad, sino haber olvidado de dónde venía su fortaleza. Y esa es la advertencia que permanece, porque todos podemos comenzar bien, inspirados, determinados, con fe encendida. Pero si no alimentamos esa llama, si permitimos que la costumbre o la autosuficiencia reemplacen la dependencia, corremos el riesgo de terminar apagados.
aún rodeados de aplausos. La vida de Asa nos invita a examinar no solo cómo iniciamos nuestro camino, sino con qué corazón queremos concluirlo. ¿Seremos recordados por haber permanecido fieles hasta el final o por habernos perdido a mitad de la travesía? La respuesta a esa pregunta se escribe día tras día en silencio con nuestras elecciones más sinceras.